porque no hay una política clara de largo plazo y con pautas que uno pueda tener cierta certeza de lo que va a ocurrir, ¿sí? Ajá. Ustedes saben que sí, venimos de una cosecha gruesa que ha sido relativamente buena. Digo, ¿por qué relativamente? Porque ha habido en algunos aspectos, algunos cultivos, que los resultados han sido muy malos. Específicamente estoy hablando del maíz, ¿no es cierto? Ajá. Pero y no en toda la provincia, pero sí en nuestra zona ha sido muy maltratado. Entonces vemos que los precios, por ejemplo, de los cereales, o sea, de los commodities en general, tienden a bajar, lo cual uno empieza a perder, digamos, ingresos en el conjunto en relación a los costos que tiene que afrontar o que afrontó por la cosecha gruesa y ahora para afrontar la cosecha fina. Entonces eso produce generalmente un desfasaje y básicamente, repito, al no tener alguna política clara para el sector, digamos que dé la sensación de que va a haber alguna apertura, y no estoy hablando de aperturas de mercado, porque en ese aspecto sabemos que se trabaja, ¿no es cierto?, pero sobre todo en la carga tributaria que es tan alta, entonces resta un poco de rentabilidad y el panorama a veces se pone complejo. En ese sentido, queríamos preguntarle cómo ve esta nueva gestión del gobierno nacional y si están conformes con las promesas que en su momento se hicieron. A ver, yo no quiero que nadie se ofenda. Prometer es algo que el ser humano generalmente hace cuando uno está en un estado de euforia, pero Ajá. después hay que cumplirlo. Y nosotros lo que vemos hasta ahora, después de los primeros 7 meses de gobierno, que realmente respecto del sector no se ha tomado ninguna medida, digamos, que fueron los caballitos de batalla permanente y de reclamo. Estoy hablando específicamente de derechos de exportación, impuesto país, impuesto a los débitos créditos. Estoy hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí. Después a nivel provincial también hay cargas, pero el problema es que la gran recaudación se produce en la provincia para remitir a la nación, y algunos de esos recursos tributarios no son coparticipables, quedan en la nación. Entonces a veces hay escasez, no hay recursos financieros. Entonces en ese aspecto, desde el punto de vista tributario, ha habido muy poca acción. En un momento se bajaron un impuesto sobre los fertilizantes, pero no pasó más de eso, ¿verdad? Y entonces entendemos que hay que implementar una política con un programa de acción, que por lo que se ve no hay, digamos, expectativa de que se vaya a producir, porque el gobierno, al menos el gobierno nacional, tiene como objetivo llegar a a la inflación cero, por así decirlo, y después recién liberaría fondos. El tema es que en el camino se hace bastante difícil, ¿sí?, porque no sabemos si son 5 meses, 6 meses o un año. Claro. Bien. Y también están desde el espacio que usted dirige, pensando... Perdón, no te escuché la pregunta. Que también están desde el espacio que usted dirigen, trabajando mucho con lo que es, o lo que fue en su momento la modificación de la ley de manejo del fuego y los reclamos que ustedes consideran que hacen falta por una normativa que en su momento no estuvo suficientemente respaldada por cuestiones técnicas a su entender. Sí, eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros, desde nuestra confederación, para nosotros el cuidado del ambiente, el cuidado de las especies es fundamental. Entendemos que la producción tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Y generar los recursos económicos. Así que en ese aspecto, es más, nosotros vivimos, digamos, del recurso de la tierra, así que obviamente tenemos que cuidarla más que nadie. Pero ha habido alguna modificación por allá en el 2020 y entendemos que se han tomado algunas decisiones que
no tienen un fundamento técnico tan profundo, o el tema del tiempo en el cual uno puede volver a disponer del predio y volver a producir o reutilizarlo, y hay cosas que tampoco quedan claras, porque siempre hay una parte que dice los predios que han sido afectados por incendios y se dedicaban a la actividad agropecuaria, una vez que se haya pasado el plazo de tiempo, por ejemplo, que ellos estipulan para ese caso particular de 30 años, después no se le puede dar un uso distinto del que ni de la especie tampoco. Es decir, hay cuestiones que deberían ser aclaradas, ¿sí?, o especificadas para no tener inconvenientes. Creo que en eso se tiene que trabajar básicamente, y en verificar los tiempos, ¿no es cierto?, de utilización del suelo. Y después una de las cosas más importantes que hay es lo que habla de no se pueden utilizar por cuestiones accidentales o provocadas, y las responsabilidades en esos casos son totalmente distintas. Ajá. Porque hay muchísimos esos aleatorios, ¿sí?, que provocan un incendio y nada tiene que ver con los titulares de los inmuebles. Esa es la realidad. Entonces, para que una ley funcione debe ser clara y precisa. Entonces entendemos que esa sería la parte que habría que rever en su conjunto. La ley no está mal, ¿sí? Ajá. Lo que hay que hacer es mejorar su aplicación. ¿Cuentan además con algún censo estadístico o algún registro que indique qué porción de tierras incendiadas luego son utilizadas por negocios inmobiliarios, por ejemplo, o de otra índole? No, por negocios inmobiliarios no. Digamos, a ver, si yo he tenido o tengo un inmueble y el inmueble se incendia y no puedo empezar a trabajar, quien se dedica a la actividad agropecuaria específicamente, es muy difícil que después se dedique a una actividad inmobiliaria. Eso ocurre generalmente cuando hay diversidad de objetivos en una empresa. ¿Estamos? Bien. Aparte que, atención, que estamos hablando de una parte suburbana, de loteos, entonces urbanización, y entonces ya estamos hablando de la parte urbana, y también hay que cuidar la población, tanto urbana como rural. Así que me parece que a eso me refiero con especificidades, ¿no? Bien, muy bien. Sí, porque uno de los argumentos que había inicialmente para la modificación de la ley tenía que ver con el supuesto uso especulativo que se hacía de la tierra, donde había como una especie de teoría conspirativa, donde se incendian islas y terrenos en diferentes partes del país para después utilizarla con otros fines. Sí, yo particularmente no voy a decir eso no puede ser, ¿no es cierto? Porque uno para afirmar o para negar tiene que tener la certeza y el elemento de prueba, ¿sí? Lo demás es lo que uno ve, pero que a veces no conoce, digamos, si el hecho es cierto en sí. Yo creo que todo este tema de lo que ocurrió el año pasado, que viene agravado también por la sequía fantástica y la bajante del río Paraná que hemos tenido, porque hay consecuencias, hay cuestiones que son naturales, entonces que son imposibles de prever, ¿no es cierto?, ha generado toda esta distorsión, diríamos, con respecto a la generación o al origen de la generación de los incendios, ¿sí? Ajá. Y es por eso, perdón, que ustedes habrán visto que el comunicado nosotros lo sacamos en forma conjunta con FARER, ¿sí? Que es la Confederación de la provincia de Entre Ríos, porque entendemos que somos los afectados, somos lo que tenemos nosotros particularmente 800 kilómetros de costa, entonces es muy importante. Y bueno, como usted mencionó, se viene de una sequía histórica, y ahora, ¿qué expectativas tienen con el fenómeno de la Niña, que al parecer se acerca? Bueno, en realidad es otro elemento más preocupante, ¿sí?, si es que los pronósticos que se han previsto llegan a ocurrir. Así que en función de eso, por eso, digamos, la proyección del cultivo o de la implantación de la cosecha gruesa estará pendiente de cuáles son los avances que tienen las cuestiones meteorológicas y algunas mejoras en algún tipo de insumo, como el caso particular, repito, del maíz, que el año pasado ha sido una cosecha tan mala
entonces sí hay insumos que pueden atender al problema de este bichito que nos ha hecho tanto mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabemos que el debate siempre estuvo desde los comienzos de nuestro Estado-Nación respecto del rol que tiene el campo en el debate público y en la vida del país. ¿Cómo cree que está hoy en día posicionado el campo? ¿Qué lugar tiene? ¿Es considerado? ¿Sigue vigente esta tensión urbano-rural que había en su momento? ¿O es una voz que está cada vez más presente, sobre todo de lo que fue la crisis del 2001 para acá, donde los commodities fueron los que ayudaron en cierta medida a salir de la crisis en la que estábamos? Sí, yo creo que sí, que hubo época donde los commodities colaboraron salir de las crisis, que después desgraciadamente quizás no fueron utilizados correctamente los recursos. Esa es otra situación, y hoy estamos, como les decía, con unos mercados totalmente deprimidos, que tienen varias cuestiones, que son las producciones de otros países, parte de la recesión de consumo que hay en el mundo, la diversificación que tiene cada uno de los países en mejorar su propia producción. Creo que el campo siempre está, nunca ha pedido nada, esa es la realidad, y en el discurso político se usa como que es el que colabora, pero las respuestas no son acorde a la colaboración que el sector hace. Esa es la realidad. Nosotros vemos que todos los discursos hay el campo, la producción, y entonces digo, nunca pido, porque nosotros no pedimos subsidios, ¿sí? No vivimos de los subsidios, entonces vivimos de lo que producimos. Entonces, a ver, parte de lo que se han llevado en algún momento sería hora que hoy vuelva, para reconocer lo que el sector ha hecho. Y hay una cosa que es mucho más importante y que a veces no se tiene en cuenta. Se habla del campo como el lugar de la tierra donde se produce el cereal, la leche, la vaca, la papa, los frutos, la fruta, lo que fuere. En realidad hay que pensarlo eso como el inicio de una cadena, que en la medida que esa cadena de inicio no funcione, todo aquello que sea, digamos, vinculado, hablo de logística, de industria, de maquinaria, de prestación de servicios, también va cayendo. Entonces creo que eso es lo más importante que deberían tener en cuenta, cuál es la situación del conjunto. Porque también se habla mucho de agregado de valor, pero después es poco lo que se hace al respecto, incluso por ahí en las políticas oficiales para facilitar ese agregado. Exactamente, sí, realmente es así. Pero bueno, digo, veamos todo esto como un conjunto que hace en definitiva el beneficio de la sociedad. Pero si el inicio no funciona o le va mal, por así decir, con una expresión que utilizamos todos los días, entonces quiere decir que no tracciona al resto. No, nada, un poco en conclusión, volviendo al tema de la ley de manejo del fuego, sí. Podemos entonces decir que la ley actual considera ya de antemano que existe una presunción de intencionalidad, digamos, condenando a quien sufrió un accidente en un campo sin tener siquiera derecho a defenderse, por ejemplo, la persona que sufrió el incendio. Claro, exactamente. Entonces, estamos hablando de la ley a nivel nacional, ¿no es cierto? La provincia también tiene sus recaudos. Creo que ahora está iniciando una campaña, me parece muy interesante, ¿no es cierto?, de convocar a municipios para poder hablar del tema y poder, digamos, porque hay que capacitar también al personal, a las brigadas para estos casos que nosotros vemos en la provincia de Santa Fe. Hablamos de las islas, de algún campo que se incendia. Pensemos en los problemas que provocan, por ejemplo, en una provincia como Córdoba o en el sur. Esas son cuestiones que obviamente llevan muchísimo más tiempo y los daños son muy gravosos. Bien. Y aprovechando que la tenemos en comunicación, queríamos también preguntarle sobre la relación con el área del gobierno de Puyaro y también cómo están trabajando con el tema de la seguridad rural, que es algo que está preocupando mucho a productores en el último tiempo. Bueno, nosotros particularmente como que en Federación
hemos trabajado ya durante la gestión anterior en la provincia de Santa Fe y estaba muy avanzado el tema. Y ahora vemos que el gobierno provincial también en ese aspecto está trabajando, pero evidentemente lo está trabajando más de una situación global. Estamos trabajando a través de lo que se llama la mesa agropecuaria de la provincia de Santa Fe, que serían la mesa de enlace provincial, por así decirle, ¿no es cierto? Porque están los representantes de cada una de las entidades del agro. Así que hemos tenido 2 o 3 reuniones al respecto con el ministro de la Producción y alguna charla con el ministro de Justicia y Seguridad, y bueno, siempre los reclamos son los mismos. Entendemos que la fuerza de los Pumas están capacitados, trabajan bien, siempre la capacitación es importante, pero las necesidades y los recursos es lo que a veces falta, y entonces hace que la situación de los controles se haga un poco compleja. Particularmente nosotros como entidades hemos pedido, hay una ley que ha presentado uno de los senadores departamentales, y hemos pedido la conformación de lo que se denominan las fiscalías temáticas, es decir, fiscales que conozcan del tema rural, del delito rural en sus distintos formatos, y en utilización tenga una fiscalía que sea especializada para tratar estos temas. Hoy el delito toma distintas características, ¿no es cierto? Ya no es solamente el abigeato, o sea, la extracción de ganado, decir, maquinaria, de entradas a predios, entonces hay que darle otro carácter al tema. Y también defendiendo a la gente que vive en la zona rural, digamos que puede sufrir delitos comunes, pero en el ámbito rural. Sí, bueno, a eso me refiero, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando digo las entradas que se pueden producir en el campo, el maltrato del personal, y nosotros siempre recalcamos esto. El personal que nosotros tenemos en el campo es el elemento más importante y el recurso más importante que tenemos, ¿sí? Porque en realidad están a la par nuestra y están todos los días colaborando para que la empresa funcione. Entonces hay que cuidarlo sobremanera. Así que bueno, muchísimas gracias, Sara, por la comunicación, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. Igualmente. Ahí teníamos a Sara Gardiol en comunicación, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, que conversó un poco acerca de la realidad del sector. Nosotros vamos a un nuevo corte y ya volvemos con más Punto de Partida aquí en la Radio de los Éxitos. 104.3 Los 40. ¿Estás buscando una cobertura médica a tu alcance?